Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas al cursillo de prevención del abuso sexual infantil. Yo soy Sara Martín Sillero, soy psicóloga clínica y sexóloga. Vamos a empezar por definir qué es el abuso sexual infantil. Pues es una conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona que es más mayor, que tiene más madurez o que tiene más poder. A veces también incluso tiene más prestigio social o está mejor valorado en el entorno. Constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como una falta contra su integridad física y psicológica. En muchas ocasiones los menores en ese momento no perciben como tal esta agresión, simplemente entienden que sucede algo que no les gusta. Y es más adelante cuando son conscientes y le ponen el significado a los actos de los adultos, cuando entienden que eso realmente es una agresión y lo que ha supuesto para ellos. En la mayoría de los casos, entre un 80-85% de los abusadores son hombres, que utilizan el engaño, la confianza y la sorpresa para someter a la víctima. Muchas veces también utilizan el valorar al menor, los regalos, las promesas, y una vez que ya tienen al menor en la circunstancia que ellos quieren, empiezan con las amenazas. ¿Quién tiene un mayor riesgo de sufrir abuso? Pues, por ejemplo, los niños y niñas que tienen un gran afecto familiar y se sienten halagados con las atenciones del abusador. En contraposición a lo que podemos pensar, los niños que tienen un entorno social en los que son queridos, en los que son arropados, muchas veces les resulta complicado entender el límite de ese afecto y que hay ciertos actos que no suponen parte de ese afecto. Por ejemplo, niños y niñas en edad prepúber que tienen ya las características sexuales secundarias desarrolladas y que, digamos, parecen más mayores de lo que realmente son. Niños y niñas que presentan una menor capacidad para resistirse a este abuso, bien porque son muy pequeños y no han aprendido todavía a hablar, o bien porque tienen algún tipo de retraso en el desarrollo, algún tipo de impedimento físico o psicológico. También niños y niñas que son víctimas de maltrato. A veces cuando has sufrido maltrato y has aprendido a que en tu entorno suceden cosas que no te gustan, pero de las que no te defiendes, para los abusadores es más fácil, entre comillas, eh, tener a este tipo de niños como víctima, porque saben que no se van a quejar. También es muy importante que sepamos que el abuso sexual infantil se da en todas las clases sociales, religiones y niveles socioculturales. No es algo que podamos decir, pues mira, es que yo tengo un nivel adquisitivo tal, o mi entorno social es así, o yo estoy muy bien valorada en la sociedad, o tengo una posición importante. Eso no te protege, ni a ti ni a tus hijos, de poder sufrir en un futuro un abuso sexual infantil. ¿Quién abusa de los niños? Pues aunque decíamos que no existe un perfil claro de abusador sexual, como hemos dicho anteriormente, el 80-85% de los abusadores son hombres y además un 80-85% de los casos se dan en un ambiente intrafamiliar o de confianza. Pueden ser conocidos del menor, pueden ser familiares, vecinos, personas de referencia en el entorno social, como en muchas ocasiones hemos visto en los medios de comunicación, pues el entrenador de fútbol, el entrenador de natación, alguien religioso incluso, el profesor favorito de nuestro hijo o nuestra hija. Pues hay muchas veces que es alguien en quien nosotros confiamos plenamente y que no pensamos que vaya a haber ningún tipo de problema porque se quede a solas con nuestro hijo o nuestra hija. Tipos de abuso, por ejemplo, los dividimos en dos subgrupos. Tenemos sin contacto y con contacto. Muchas veces sucede algo a nosotras mismas o a nosotros mismos en la adultez o a los niños y pensamos que abuso sexual solamente son los de contacto y podemos decir que son todos. Sin contacto tenemos, por ejemplo, exposición de genitales, masturbación en presencia del menor, filmación en vídeo o toma de fotografías. En esto estamos un poquito más concienciados con todo el tema de la pornografía infantil. Llamadas telefónicas repetitivas de contenido obsceno o con invitaciones a hacer algún tipo de conducta sexual. Darle instrucciones dirigiéndole para que realice alguna actividad sexual.
hay veces que tenemos casos de personas que tienen tal nivel de manipulación con el menor o con los menores que están abusando de varios a la vez y lo que hacen es dirigir a uno para que realice algún tipo de conducta sexual con el otro. Esto crea una victimización en el niño, una doble victimización, porque ya no es que el adulto les haya hecho algo, sino que son ellos los que lo han hecho. Cabe decir que, igual que hemos dicho al principio de la definición, el abuso sexual se da de un adulto a un menor. En este caso, si un menor tiene algún tipo de conducta sexual con un igual, no podríamos considerar, nunca se podría considerar que ese menor es abusador sexual, porque está siendo dirigido por un adulto. O, por ejemplo, hacerle repetir comentarios obscenos. En, la, en el subgrupo de Con Contacto tenemos, por ejemplo, besos, caricias eróticas, masturbación, sexo oral, penetración, ya puede ser anal, digital, vaginal, o roce o frotamiento de los genitales. Estos son los que solemos considerar como tipos de abuso, pero ya vemos que hay muchos más. Y todos ellos tienen consecuencias negativas y perjudiciales en el menor. Las fases del abuso sexual, pues podemos dividirlo en 5 fases. Seducción, interacción sexual abusiva, fase del secreto, fase de la divulgación y fase represiva. En la fase de la seducción, el adulto manipula al menor mediante juegos o regalos para establecer una confianza. Es decir, se lo está ganando. Lo que hace es, pues te voy a regalar esto, le promete que le va a dar cosas, o le dice que sus padres estarían muy contentos si él le hiciese no sé qué. Realmente en esta fase lo que hace es conseguir que el menor se sienta a gusto y se sienta halagado. Luego más adelante tiene pensado realizar actos que pueden hacer que el menor salga corriendo o se lo diga a sus padres. Aquí se intenta asegurar, el abusador, que esto no vaya a suceder. A continuación, si esta fase lo ha conseguido, se da la fase de la interacción sexual abusiva, que es cuando realmente se produce el abuso. Normalmente es un proceso gradual y progresivo, es decir, no pasa de vente a mi casa a jugar con la consola a, a mantener algún tipo de contacto sexual. Es decir, va poco a poco. Primero vamos a jugar a que te quitas la ropa, vamos a jugar a que te hago cosquillas por aquí, te voy a enseñar una cosa de mi cuerpo, ese tipo de cosas, ¿no? Y que cada vez van a más. También este, por ejemplo, sería un punto muy importante en el que debemos intervenir y en el que debemos dotar al menor de estrategias y de herramientas y de conocimiento para que sepa que esto se está produciendo y poder cortarlo aquí, antes de que sufra más daños. A continuación viene la fase del secreto. Muchas veces es el adulto el que le dice al menor que el juego es un secreto, que no se lo puede decir a nadie, que no se lo puede decir a otros primos, por ejemplo, porque, claro, porque él o ella es su favorito y tampoco quiere que el resto lo sepa, que es algo entre los dos. Aquí, en otro de los vídeos que os he dejado, de Vicky Bernadette, una activista que tiene una asociación muy interesante de ayuda a los niños que han sufrido algún tipo de abuso, habla del secreto, de la importancia de que los niños sepan qué es un secreto agradable y qué no lo es. A continuación viene la fase de divulgación. Esa no se da siempre, ¿vale? Provoca una doble victimización. Es, por ejemplo, cuando un adulto ha tenido una circunstancia de abuso con un menor, en ocasiones lo graba en vídeo o le saca fotos y lo puede divulgar. Lo puede mandar a la red, se lo puede mandar a otras personas o demás. Muchas veces cuando esto se da en el ámbito familiar no se tiende a divulgar porque es más fácil, entre comillas, que se detecte el abuso y que se vaya en contra de ese abusador. Por lo tanto, esta fase no se da en todos los casos. La que sí que se da es la fase represiva. Por ejemplo, si el menor ha sido capaz de decírselo a un adulto de confianza, a sus padres, a sus profesores, a alguien en quien confíe, y esto sale a la luz, en ocasiones, si es un caso de abuso en el ámbito intrafamiliar, sucede
que los adultos le restan importancia, lo niegan, porque les da tanta vergüenza enfrentarlo, les da tanto miedo y no saben cómo hacerlo, que a fin de minimizar supuestamente el impacto, lo que hacen es hacer como si no hubiese sucedido nada y negarlo. Esto es devastador para el menor porque ve que ha conseguido sacar el valor de decírselo a su familia y su familia no le cree. Es más, parece que está protegiendo al abusador. Entonces ahí viene una doble victimización, una culpa y muchos efectos secundarios que no tienen que darse en ningún caso. Por ejemplo, ¿cómo sospechamos que un niño está sufriendo abuso? Pues existen cambios en el comportamiento de los niños que no se pueden explicar de otra forma. De repente un niño que era muy extrovertido, que le encantaba ir a jugar a casa de no sé quién, que es súper bueno en un determinado deporte, de repente sin motivo aparente empieza a caer su rendimiento, empieza a caer su sociabilidad, empieza a comportarse de una manera extraña, manifiestan agresividad, inhibición, una sensibilidad extrema, un llanto fácil, un miedo a los adultos. Son determinados indicadores que tenemos que estar muy pendiente de ellos. Y, por ejemplo, en ocasiones es muy llamativo la aparición de conductas sexuales que no guardan relación con la edad del niño. Es decir, por ejemplo, de repente tenemos un niño o una niña que coge unos muñecos y empieza a representar con ellos actos sexuales. O de repente está en público o en privado con una niña y quiere repetir esos juegos que han hecho con él o con ella, porque como le han explicado que esos juegos implican afecto, cariño y que son buenos, entiende que si él quiere a alguien y se lo quiere demostrar, una buena manera de hacerlo es mediante esos juegos. Indicios de posibles abusos, pues problemas conductuales, como decíamos anteriormente, dificultades emocionales, pues depresión, ansiedad, síntomas psicosomáticos, de repente el niño nos dice me duele la tripa, me duele la cabeza, me duele y vamos al médico y al niño no se le pasa o le damos una medicina y no se le pasa. Eso es muy habitual cuando los niños no tienen las herramientas para expresarlo. Su cuerpo manifiesta un dolor y un malestar que ellos no saben ni siquiera identificar. O signos físicos. Esto es muy llamativo y muchas veces los casos salen a la luz por este tipo de cosas. Pues el niño tiene arañazos, tiene mordeduras, tiene, por ejemplo, hematomas en los genitales o sangre en la ropa interior. Claro, esto se ve en el entorno familiar, pero claro, como decíamos antes, esto solamente lo provocan un tipo de abuso. Los que no tienen contacto físico no provocan todo esto. ¿Cómo lo prevenimos? Pues educando en el respeto, a no obedecer ciegamente, no haces esto ¿por qué? Porque yo lo mando. Porque muchas veces los padres o algunos adultos, profesores, tutores, tienden a decir haces esto porque yo lo digo. Claro, nosotros sabemos que nuestras intenciones son buenas, pero si el niño aprende a que cuando un adulto dice algo se obedece, eso tiene un riesgo bastante grande. Por ejemplo, no obliguemos a los niños a besar, a abrazar o a sentarse en las piernas de un adulto si no lo desea. Conocer con quién y dónde están nuestros menores, aunque, como decíamos, esto no siempre es un factor de protección. Nos tenemos que preocupar de los cambios en la conducta repentina de los menores. Tener una educación sexual adecuada, esto es muy importante, conociendo los límites y conociendo los límites de nuestra privacidad. Escuchar las dudas y responder tranquilamente cuando un menor nos pregunte algo. Explicarle la diferencia entre las expresiones de cariño y las que no lo son, las eróticas. Demostrar una confianza que facilite que si en un momento dado el menor nos quiere contar algo, puede hacerlo. Preguntarle por su estado emocional, cómo está y de verdad enseñarle que nos importa. Y por ejemplo arropar y apoyar al menor en caso de que sospechemos que puede estar sufriendo un abuso sexual. Todo esto son maneras de prevenirla. En la próxima clase lo que vamos a ver es qué hacer si un menor nos viene y nos dice que está sufriendo algún tipo de abuso o si nosotros lo sospechamos, cómo actuamos en ese momento. Os pido por favor que veáis las lecturas y los vídeos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.